Para continuar con la exposición, les hablaré sobre el peso específico y los elementos que caracterizan la compresibilidad de líquidos y gases. Pero primeramente debo decir que las propiedades de un fluido son las que definen el comportamiento y características del mismo, tanto en reposo como en movimiento. Como se puede apreciar en la pantalla, existen propiedades primarias y secundarias del fluido. Las primarias o termodinámicas son presión, densidad, temperatura, energía, entalpía, entropía, calor específico, viscosidad, peso específico y volumen específico. Y las propiedades secundarias son conductividad, tensión superficial y capilaridad, las cuales caracterizan el comportamiento específico de los fluidos. Ahora bien, el peso específico de una sustancia es su peso por unidad de volumen. Cambia con el lugar dependiendo de la aceleración de la gravedad. Es una propiedad conveniente al tratar con estática de fluidos o con los líquidos con una superficie lisa libre. Por otra parte, para hablar de los elementos que caracterizan la compresibilidad de los fluidos, debemos saber qué es la compresibilidad. Y no es más que una propiedad de la materia, la cual hace que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constante otros parámetros. Todos los fluidos se comprimen, la presión aumenta, provocando una disminución en el volumen o aumento de la densidad. En cuanto a los elementos o propiedades de la compresibilidad de líquidos y gases, según el autor Sengel, dice que por experiencia se sabe que el volumen o la densidad de un fluido cambia con respecto a una variación en su temperatura o su presión. Los fluidos suelen expandirse cuando se calientan o despresurizan y se contraen cuando se enfrían o presurizan. Pero la cantidad de cambio de volumen es diferente para fluidos distintos y estos cambios en el volumen están relacionados con los cambios en la presión y en la temperatura, cuyas dos de esas propiedades son el módulo de elasticidad de volumen, también llamado coeficiente de compresibilidad, y el coeficiente de expansión volumétrica. Por lo tanto, en concordancia con el autor, puedo decir que se utiliza entonces el módulo de elasticidad para decir qué tan susceptible es un sistema a los cambios de presión, y el coeficiente de expansión volumétrica se utiliza para decir qué tan susceptible es un fluido por los cambios de temperatura. En el caso del coeficiente de compresibilidad, nos dice que se necesita un aumento grande en la presión para tener una disminución significativa en el volumen o densidad del sistema. Obviamente, dado que en dicho sistema no pueden existir los dos cambios, es decir, no se puede delimitar al sistema a que únicamente sienta los cambios de la presión o de la temperatura. Si se quiere cambios en el mismo bajo una variación de dichas propiedades, y en donde además se puede notar cuánto es que cambia el volumen cuando ocurren esas variaciones. Por otra parte, se habla del coeficiente de expansión volumétrica cuando hay un cambio de presión o de temperatura, y esto se ve reflejado en el volumen en el cual está almacenado el fluido. Los cambios de presión son comunes cuando se está conduciendo fluidos compresibles a través de tuberías. Si estos no se estudian adecuadamente, pueden hacer que el fluido estalle la tubería o que pueda hacer que tenga mayor pérdidas posibles dentro de esta conducción. Uno de los mejores efectos que se puede visualizar por un cambio de densidad, porque se está comprimiendo un poco el fluido, es el golpe de ariete. En cambio, para la variación de temperatura, se visualiza mejor para los fluidos ambientales. Por ejemplo, cuando se calienta el aire, su densidad cambia y este tiende a subir.
Cuando se está enfriando el aire, la densidad aumenta y este tiende a bajar. Un ejemplo claro que se puede visualizar es el de los refrigeradores. Ahora bien, si mantenemos constante ese cambio de presión o cambio de temperatura, además de mantener constante el recipiente donde se está evaluando los fluidos, en este caso para fluidos compresibles como oxígeno o aire, el sistema no será igual. Y aquí es donde surgen los coeficientes de compresibilidad y expansión como una forma importante para caracterizar esos cambios. Lo siguiente es cuál es la diferencia entre viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Pero antes debemos hacer referencia a lo que es la viscosidad, siendo esta una propiedad importante que afecta el comportamiento del líquido a medida que fluye. Los líquidos altamente viscosos son más resistentes a la deformación por estrés y fluyen con menos facilidad, mientras que los líquidos menos viscosos fluyen más fácilmente y son menos resistentes al estrés. Las dos formas principales de medir la viscosidad son los términos de viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Estas medidas están interrelacionadas, pero tienen diferentes aplicaciones. La viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, mide la resistencia de un fluido a fluir. En otras palabras, la fricción interna de un fluido o la facilidad con que se puede deformar bajo estrés mecánico a una temperatura y presión determinadas. Por último, la viscosidad cinemática mide la resistencia del fluido a fluir en presencia de gravedad. Esta medida se obtiene tomando la viscosidad dinámica del líquido y dividiéndola por la densidad del líquido. Cuanto mayor sea la viscosidad del líquido, menos fluirá fácilmente bajo la fuerza de la gravedad y mayor será su viscosidad cinemática. Por lo que podemos decir que la diferencia entre la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática está en que un fluido puede fluir fácilmente cuanto menor sea la viscosidad y, por el contrario, mientras mayor sea la viscosidad, menos fluirá fácilmente dicho fluido.